Ya, veamos. Para hablar de esto de variables, como les he dicho, eso se trata mayormente de tesis. Ya, vamos a poner esto como, lo voy a copiar para que para ustedes sea más fácil. A ver si, a ver si se logra copiar, si no vamos a... Ahí está. Las variables en un estudio de investigación constituye todo aquello que se mide, la información que se colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las cuales se especifican en los objetivos. Ahí está. Ahí está. A ver, todo esto, como les he dicho, es relacionado con mi área, con la materia, en matemáticas, tiene que ver. No es que no tenga que ver. Yo les tengo que hablar más bien relacionado a mi área. Sobre más información sobre esto, tendrían que investigarlo aparte, o sea, sobre un estudio de tesis o con las tías que estarían más enfocadas a estos, como literatura o sociales. En álgebra, cuando se hacen las primeras ecuaciones, chicos, cuando se hacen las primeras ecuaciones, tenemos 2x más 3y igual a, vamos a poner aquí, a 3. Ya. En esta ecuacióncita, pequeñita, sencilla, con dos variables, son dos variables, variables. Cada variable tiene su coeficiente y esto ya es muy aparte en matemáticas. Estos números son sus coeficientes, aquí hay otro coeficiente. Bueno, este es un término independiente, un solo término nada más. Y estos son coeficientes, cientes. Ya. En matemáticas entonces aparece aquí las primeras variables, aunque no crean esto hemos avanzado en primero y segundo, bueno, con ustedes no en primero y segundo, a partir de tercero ya había estas variables. Nosotros los tomamos como incógnitas, pero cuando ya no es solo uno y hay más, entonces ya serían variables. Y estas variables, ¿qué nos dan opciones? ¿Qué quiere decir una variable? Que puede ser cualquier otro número. ¿No ve? La letra X y la letra Y puede ser cualquier otro número. Los tomábamos como incógnitas. Mayormente esto está en las ecuaciones, estas variables son X y Y para incógnitas de una ecuación. Pero para cualquier otro polinomio utilizábamos las variables A, B y C. B y C. Si los relacionan esto con matemáticas, es lo que está ahorita en la definición. Es un estudio de investigación que constituye todo aquello que se mide, la información que se colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las cuales se especifican los objetivos. Nuestro objetivo de aquí es despejar Y, entonces tenemos que ver cuánto puede valer Y para despejar Y, para despejar X, y así sucesivamente. Nuestro objetivo es despejar un número, despejar una variable, y vamos a ver cuánto vale o cuánto es una variable de la otra. Vamos a diferenciarlas. Ya. Ahora, no relacionado con matemáticas ya es distinto, porque ya hay muchos tipos de variables. Por ejemplo, aquí ya se están dando variables en matemáticas: X, Y, A, B, C, D, E, F, G, todas las letras del abecedario. Tenemos hasta variables en alfabeto griego. Son muchas variables. Para el estudio de investigación, una tesis, existen también varios tipos de variables. Aquí vamos a ponerlos. Aquí vamos a poner esta parte. Esta parte de acá. Lo estoy copiando porque es más fácil copiarlo que escribirlo. Además, así voy a usar tiempo. Y más bien porque lo tengo impreso y copiar de algo impreso es más difícil. Fíjense qué tipos de variables también hay.
Se debe especificar si las variables corresponden a una de las siguientes cuatro: cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa de intervalo o cuantitativa de razón. Se detalla las unidades de medición de cada variable. Ahí está. Eso se refiere al tipo de que vamos a utilizar. Por ejemplo, las variables que estoy usando en matemáticas serían las de cuantitativa y de intervalo o cuantitativa de razón. Entonces, de aquí estamos hablando de números, estamos hablando de incógnitas. Eso tendría que ser de matemáticas. Ya, entonces, vamos a hablar de los tipos de variables o clasificación de variables desde el punto de vista metodológico, ya no del punto de vista de matemáticas. Lastimosamente, las variables que van a utilizar ustedes tienen que ser de acuerdo también a su tipo de investigación. Hubiera sido genial hacer una investigación matemática si alguien hubiera estado haciendo, pero no ha sido así. De todas maneras, este tipo de investigación o este tipo de punto de vista metodológico lo pueden ver en otra área, en sociales, pueden preguntar. Está en su deber eso de preguntar, chicos. A ver, vamos a hablar con usted seriamente. Esto de la tesina realmente es para que se muevan ustedes, no para que se muevan los tutores ni nada por el nadie de ustedes, ninguno de los tíos les está molestando, chicos. Ya Alex, tráeme la metodología de esto. Bueno, a menos que tu tutor te esté exigiendo. La idea de la tesina es de que ustedes se muevan y ustedes se estén molestando a los tíos. Tío, ¿esto qué es? Esto, tío, está bien, ¿esto qué es? Esto puedo hacerlo, esto puedo aumentarlo, así. Tienen que muy molestar al tutor. Porque en la vida universitaria sucede eso cuando ustedes hacen una tesis, cuando ustedes hacen un trabajo dirigido, cuando hacen un examen de grado. Ustedes van y molestan a los docentes. Esto va a entrar en el examen, esto se puede hacer de trabajo dirigido, qué trabajo puedo hacer. Entonces, cada uno va moviéndose. ¿Ya? Entonces, más o menos es la preparación de ustedes esto para las tesis que sería en la universidad. Y la idea era eso, la idea es esa realmente. Ustedes tienen que ir molestando qué es esto, qué es variable. Alex me estaba molestando, ¿qué son las variables? De hecho, vamos a hacerlo esto para, para estadística. Y en realidad, esto es del punto de vista matemático lo que les voy a decir. Vamos a ver, pero ahora cuáles son las variables del punto de vista metodológico. No voy a tratar de, no puedo explicarles mucho de esto porque tampoco es mi área, no les mentiría o me inventaría datos realmente si no supiera qué es. Pero vamos a intentarlo. A ver, aquí tengo variables. Vamos a empezar con este tipo de variable que se llama, ¿dónde está? Tenemos variables universales. Vamos a poner asterisco. Variables universales. También tenemos variables de confusión. Variables de confusión. A ver, tenemos variables de... Ahí está. Las variables que estaban ahí, que les he puesto las del principio, variables de razón. Variables de razón. No hay más variables, a ver. No hay más tipos de variables. No, no hay más. Eso sería lo más importante. Bueno, las más importantes, las que yo les voy a explicar ahora mismo. Las que ya termino y va a ser de manera rápida. Variables independientes
y variables dependientes. Variables dependientes. Ya, esta es mi especialidad, variables dependientes e independientes, relacionado con cálculo. Las variables universales, variables de confusión, son simplemente ya otro tipo de forma de interpretar. Estas variables independientes, independientes están relacionadas porque una depende de la otra. Las universales ya serían como hablar de variables, es como hacer, relacionado a la matemática, hablar de todas las letras del abecedario. Las variables de confusión son ya más allá de las letras del abecedario, y las variables de razón serían ya hablando de conceptos. Ahora vamos a hablar de las variables independientes y dependientes, son las que nos interesan más. Ahora, dependiendo de su trabajo también, por ejemplo, hay trabajos de arquitectura, entonces puede haber variables que les interesen más a otros, pero les recomiendo, es una tesina, hacer simplemente estas dos variables en la parte que tenga que ver con, con el estudio de investigación, nada más, solamente como recomendación. Si quieren hacer, o bueno, con su tutor pueden hablar si utilizar otros tipos de variables para su trabajo, háganlo, no hay problema. Ya, ahora sí hablaremos de variables dependientes e independientes. Este tema ya lo hemos hecho antes. No sé si alguien ha vuelto a repasar o ha vuelto a encontrar lo que hicimos. Ya. Vamos a definir algunas cosas. De manera matemática, vamos a hablar primero de la variable independiente. De manera matemática ya hemos hablado de esto, ya hemos hecho, ya hemos visto. A ver, vamos a buscar una definición, porque esto de variables. Si no hay definición, tal vez no lo puedan entender muy bien. Aquí está, esta definición vamos a poner para que por lo menos lo relacionen. Ahí está. Dice, en los estudios de investigación, las variables independientes se deben considerar cuando se pretende determinar la relación entre al menos dos variables, la independiente y la dependiente. Así, en general, tendrán que estar incluidas en estudios comparativos o analíticos, ya que los investigadores desean observar el efecto positivo o negativo de la variable independiente sobre la dependiente. Ya. Entonces, en tus trabajos, en su tarea, entonces, ustedes tienen que, primero, en base a un objetivo que tengan o algo de la problemática, lo van a relacionar ustedes en qué afecta de manera positiva y negativa. Y de acuerdo a eso van a sacar un enunciador, lo cual van a hacer la comparación de qué es lo que interviene y lo que es lo que no interviene, qué es lo independiente, qué es lo dependiente. Y en su hipótesis, de la hipótesis pueden sacar, o de sus objetivos también pueden sacar esos enunciados. De acuerdo a ese enunciado, ustedes verían qué es lo independiente y qué es lo independiente. Ya, aquí vamos a poner la variable dependiente. A ver si nos alcanza el tiempo. Ya, hubiera tardado más si hubiera escrito, pero igual tengo que escribir varias cosas. La variable dependiente. Dice, en todos estudios de investigación clínica existe la variable dependiente. Esta tiene sinónimos como principal de interés, de desenlace, de resultado, predicha, de acuerdo con el tipo de diseño,
estudios descriptivos, características de población, enfermedad, gravedad, etcétera. Todas las variables pueden venir ya con esta categoría. Bien, bueno, no se puede definir muy bien de acuerdo a esto. Lo importante ahorita es los ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. A ver, aquí este ejemplo. Aquí dice, estás haciendo tareas domésticos para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces obtienes $3. $3. $3, dice aquí. Aquí vamos a poner ejemplo 1. Ya. De este simple enunciado, sacaremos una variable dependiente y otra independiente. Nada más. Y ustedes harían lo mismo en su tesina. Sacarían un enunciado de acuerdo a su tarea, a su trabajo, y verían cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Nada más. Hacen con unas 3 comparaciones o hacen subtítulos donde diga variable independiente e independiente. Y nada más. Y ustedes van a diferenciar eso. Aquí dice, estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces obtienes $3. De este enunciado, ve chicos, ¿cuál sería la parte o cuál sería la variable independiente? ¿Y ¿Qué cuál? está haciendo tarea? Exacto, porque no importa la cantidad de tarea que hagas. O sea, la cantidad de tarea que hagas es independientemente porque después vas a ganar el dinero. Eso sería la variable dependiente. La cantidad de tareas entonces es lo independientemente a lo que vas a hacer, a lo que vas a ganar. La variable con la que tienes control. ¿Dónde está aquí? Aquí hay que poner eso. La variable independiente es donde se tiene control. Y la dependiente es lo que controlas. Esa es la verdadera definición. Entonces, por lo tanto, aquí la variable dependiente es lo que nosotros controlamos. Independiente sería lo que no podemos controlar. Dependiendo el punto de vista. Esto también es importante, chicos. El punto de vista con el que estén. Para unos, si vos eres el que está pagando, sería al revés. Para el que está pagando sería al revés. Porque vos tienes el control de lo que pagas. Entonces, tú serías la parte independiente y el otro sería la dependiente, porque tú lo estás, depende, la otra persona depende de ti. De esa parte, entonces el punto de vista sería al revés. Pero si eres de la otra parte, entonces la otra parte sería la independiente. En este caso en específico, la parte independiente, vamos a poner aquí, variable independiente, cantidad de tareas. Y la variable dependiente sería cada tarea que obtienes $3. La cantidad de dinero. Cantidad de dinero. Ya, vamos a poner aquí, voy a poner una imagen que acabo de conseguir ahorita, que también tiene un ejemplo de esto de variable dependiente e independiente. Ahora, simplemente es eso, identifiquen de qué depende su trabajo y de qué sería lo independientemente. Si su trabajo depende del dinero, si su trabajo depende de la voluntad de las personas, eso pónganlo como dependiente. ¿Qué sería lo independiente?
la voluntad que ustedes tienen para hacer el trabajo, o independientemente del clima, depende de su trabajo. Eso serían las variables independientes. Pero busquen eso. Primero busquen, de acuerdo a lo que están haciendo, ponen un subtítulo que diga variables dependientes y anoten ahí todo lo que depende o de qué depende su trabajo, su tarea. Si su trabajo trata de, no sé, alimentos reciclados, entonces su trabajo, su tesina depende de cuánta gente va a botar alimentos, de cómo la planta de reciclaje, depende de eso. ¿Y qué sería lo independientemente? Sería cuánto consumen, independientemente si cuántas personas van a trabajar con ustedes, todo eso ya es la variable independiente. Analicen esa parte. Solamente hagan eso sus tesina dos. Ponen el subtítulo o un apóstrofe, un capítulo que diga variables. Ponen un subtítulo que pongan variables independientes y ya anotan ahí todo lo que sean las variables independientes. A ver, aquí tengo la imagen. Y con eso terminaríamos. Podemos seguir ahondando en este tema, pero como les digo, la parte más importante, la parte que también está ligado con mi materia, es la de independientes e independientes, nada más. Lo demás tendrían que ir viendo de acuerdo a su tema si quieren incluir más variables, el tipo de investigación que están haciendo, eso ya lo harían con su tutor. Aquí está un ejemplo de variable dependiente e independiente. Este ejemplo es muy bueno. Dice, y creo que lo hemos hecho el año pasado, la deserción escolar de fútbol, de la deserción escolar, jugadores de fútbol, soccer de primera división, los Pumas de la UNAM, se debe a la organización de tiempo que dedican su profesión a futbolistas, a su situación contractual y a un inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas que les facilite continuar con sus estudios. Ya. De este enunciado o de este trabajo que han hecho, vamos a ver las variables independientes e independientes. La variable dependiente es de qué depende que suceda todo esto. La dependencia o la consecuencia que ha sucedido es la deserción escolar de jugadores. Esa es la consecuencia, es lo que ha sucedido por culpa de, o la causa, eso sería la palabra independiente, la variable independiente. La organización del tiempo, la situación contractual, el adecuado apoyo académico por las instituciones educativas. Y este es un claro ejemplo de lo cual pueden usar ustedes. Vean qué es la consecuencia y la causa. La causa directamente sería la variable independiente y la consecuencia sería su variable dependiente. ¿Ya? Así que esta imagen también pueden guardarlo. Aquí este ejemplo que tenemos de acá. Estas definiciones también, porque siempre es bueno, necesitamos así unos tipos de definiciones para esto de las variables dependientes e independientes. De manera investigativa, la definición que yo les daría para variable dependiente e independiente está en lo que vamos a avanzar en mate. Y es cálculo. Ya. Y está en función de X. La variable dependiente es Y, dependiente y la independiente es X. Dependiente y X sería independiente. Esa sería mi definición en matemáticas de variables. Pero lamentablemente este tipo de definición a ustedes no les sirve para esto de la tesina. Obviamente esto lo vamos a hacer en cálculo. Ni bien terminamos desde la hipérbola y vamos a hacer esto. Es muy parecido. Una vez que ya también hagan su tesina y van a ver que ha sido parecido a esto. Cualquier valor que le demos a X va a afectar a Y. Por eso dice que Y está en función de X. Si X vale 5, dependiendo de la ecuación, Y va a valer 4, así. No importa qué valor le pongamos a Y, le va a afectar no importa qué valor le pongamos a X, le va a afectar a Y. Por eso X es independiente y Y es dependiente de X. Y las situaciones son así también. Aquí, no importa qué suceda con la organización de tiempo, la situación contractual, va a afectar a la deserción escolar,
a los jugadores de fútbol. Entonces, esto es independiente y el otro es dependiente. ¿Ya? Bueno, no alcanza más tiempo. A ver si encuentro otro ejemplo más de variables. Pero hay miles de ejemplos de variables. Si ustedes quieren, a ver, si quieren relacionar más o quieren ahondar en esto, consulten con sus tutores si pueden hacer más variables. Solamente eso les sugiero. Aquí tengo de una tesina, por ejemplo. No sé si logran ver. Es una hoja de una tesina. Aquí está. Le ha puesto subtítulo variables. Aquí está variables independientes. Aquí ha puesto todas las variables independientes de su trabajo, de su tesina, y variables dependientes. No he encontrado muchos. Me ha puesto estos dos y nada más. Y este sería el capítulo de una de la tesina. Esto es de la tesina de producción nacional de sopa. ¿Ya? Entonces, aquí ha puesto todas las variables independientes y las variables dependientes. Y así ha sellado esta parte de variables. Nada más, así de simple y sencillo. Para no que se compliquen mucho, porque como han visto hay muchos tipos de variables. Muchos tipos de variables. Y eso siempre va a servir si es una tesina grande, si es una tesis más bien. Pero como es una tesina y un proyecto, simplemente un proyecto que no lo están todavía realizando, no lo están demostrando ustedes mismos, así que es mejor que lo solamente hagan variables dependientes, independientes y nada más. Más preguntas y dudas que tengan. ¿Ninguna? Ya, entonces pueden guardarse esta pizarra para las buenas definiciones. Hemos perdido, bueno, he perdido 8 minutos peleando con Blue. Hemos avanzado un poquito más. Ya. Así que esa es mi recomendación. Chicos, hagan simplemente el subtítulo de variables, variable independiente, independiente, y con eso ya es suficiente. Si necesitan más variables, hablen con su tutor y busquen más variables. Y hay variables dedicadas a arquitectura, hay variables para medicina, hay variables para estudios educativos, hay. Así que pueden ir buscando eso. A ver, a modo de llamar lista, chicos. Hasta luego, Alex. Hasta luego, tío. Hasta luego, Galilea. Hasta luego, tío. Hasta luego, Arián. Hasta luego, tío. Hasta luego, Ingrid. Hasta luego, tío. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, tío. Hasta luego, Anaí. Hasta luego, tío. Y hasta luego, Alejandra. Hasta luego.